Ha terminado el viaje del Papa a Asia y Oceanía. Ha sido el más largo de su pontificado y hay que reconocerle al Papa el mérito de haberlo hecho, sin duda un esfuerzo grande, sobre todo porque está a pocos meses de cumplir 88 años. Al margen de la opinión que uno pueda tener sobre su forma de gobernar, esto es un mérito que hay que reconocerle. Además, aunque el viaje no ha estado muy cargado de actos, lógico, sin embargo, el Papa ha hecho todo lo que tenía previsto, no ha habido que anular ningún acto, y eso demuestra que tiene bastante buena salud. Los médicos no le hubieran dejado hacer el viaje si hubiera habido un riesgo, es evidente, pero es que ha demostrado al hacerlo y al hacerlo sin anular ningún acto, que su salud es suficientemente resistente como para hacer un viaje tan agotador como este. Creo que los católicos de los 4 países visitados, especialmente allí donde son más numerosos, Timor Oriental y la isla de Papúa Nueva Guinea, pero también Indonesia y Singapur, han sabido valorar este esfuerzo del Papa y con distintos números de asistencia a sus actos, donde hay menos católicos, menos gente, como es natural, pero se han volcado con él y le han mostrado su apoyo, le han mostrado su agradecimiento. Esto, en cuanto al viaje, repito, creo que hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho y también que tiene bastante buena salud. Para la edad que tiene, naturalmente, va a cumplir dentro de poco 88 años. En cuanto al mensaje, personalmente me parece que en el conjunto del viaje no ha habido, hasta el final, no ha habido grandes cosas que fueran llamativas o destacadas. Creo que lo más importante en sí mismo era el viaje y estar al lado de la gente. No me gustó que en Indonesia no diera la bendición mencionando a Jesucristo, aunque comprendo que el contexto era de diálogo y respeto hacia los musulmanes, pero es una opinión, naturalmente. Creo que si una bendición dada por el Papa no puede mencionar a Jesucristo, es una bendición anómala y que hay cosas que si no se hacen bien, pues es mejor no hacerlas y dar un saludo cariñoso, en fin, algún otro tipo de cosas. Bien, es una opinión. Pero lo más llamativo, sorprendente del viaje ha sido precisamente al final. Una conversación de despedida en Singapur, con jóvenes, donde había jóvenes, por supuesto, católicos, pero también de otros credos, de otras confesiones, de otras iglesias, religiones, etc., y donde el Papa ha dicho que todas las religiones son un camino que conduce a Dios. La polvareda que ha levantado esta afirmación ha sido enorme. ¿De verdad? ¿Todas las religiones conducen a Dios? El Papa no ha dicho, hay que ser honesto y citar lo que él ha dicho y no lo que él no ha dicho. Él no ha dicho que todas las religiones sean iguales o que todas las religiones conduzcan igualmente a Dios. Pero sí ha dicho que todas las religiones conducen a Dios. Y esto, indirectamente, así lo ha asumido en general los medios de comunicación, de un lado y de otro, simpatizantes o contrarios. Esto viene a decir que se puede llegar a Dios a través de cualquier religión. Y aunque no se menciona que se puede llegar a la salvación a través de cualquier religión. ¿Qué dice el documento Dominus Jesus, publicado en el año 2000 por el cardenal Ratzinger, entonces prefecto de Doctrina de la Fe, con el aval expreso de San Juan Pablo II?
Dominus Iesus declara con respecto a las otras religiones que aunque la Iglesia cristiana es, por la voluntad de Dios, el instrumento para la salvación de toda la humanidad, esto lo dice el Concilio Vaticano II, estas creencias, los no cristianos, no desmerecen el sincero respeto que la Iglesia tiene hacia las religiones del mundo. Por supuesto que hay que respetar a las otras religiones. Una cosa es que yo respete la religión y a los creyentes de las otras religiones, y otra cosa es aceptar que una religión vale lo mismo que otra para llegar a Dios. Sigue diciendo Dominus Iesus. Descarta este documento de modo radical un relativismo religioso que lleva a la creencia de que una religión es tan buena como otra. Es decir, la afirmación del Papa, aunque él no ha dicho que una religión es tan buena como otra, sin embargo puede dar lugar a la confusión y puede dar lugar a creer que efectivamente una religión es tan buena como otra, lo cual queda descartado radicalmente por la enseñanza de la propia Iglesia. Dominus Iesus continúa afirmando la posibilidad de que quienes suscriben las religiones no cristianas puedan salvarse, pero insiste en que el medio de salvación debe ser Cristo y no la religión a la que esas personas pertenecen. Se pueden salvar por Cristo y no porque pertenezcan a esa religión. Luego entonces que esa religión en cuanto tal no puede concederles, garantizarles, ayudarles a alcanzar la salvación. Es la sangre derramada de Cristo la que hace que esas personas que están en esas religiones de buena fe, por Cristo puedan llegar a la salvación y no por la pertenencia a esa religión. Esta es la enseñanza de la Iglesia. Si bien es cierto, dice literalmente Dominus Iesus, que los seguidores de otras religiones pueden recibir la gracia divina, es también cierto que hablando objetivamente, ellos están en una situación gravemente deficiente en comparación con aquellos que en la Iglesia tienen la plenitud de los medios de salvación. Los sacerdotes en la misa, al rezar el canon, rezamos, después de la consagración, por todos los que han muerto confiando en la resurrección, cristianos, católicos. Y también por aquellos que han muerto en la misericordia de Dios. Y ahí puede entrar cualquiera, porque solo Dios conoce el interior de cada persona. ¿Se puede salvar esta persona? Solo Dios lo sabe. ¿Esta persona está salvada? Solo Dios lo sabe. La Iglesia canoniza, por lo tanto, asegura que determinadas personas sí están salvadas, están en el cielo, pero la Iglesia nunca ha dicho esta persona está condenada. Hay que dejar a Dios que haga de Dios y que haga de juez, porque solo Él sabe lo que hay en el interior de cada persona. Pero una cosa es el juicio sobre la persona y otra cosa es el juicio sobre la religión. ¿Esa religión es un instrumento de salvación? Dominus Iesus dice claramente que no. Que esas personas que de buena fe están en esa religión pueden salvarse, aunque cuentan, dice Dominus Iesus, con instrumentos deficientes, gravemente deficientes para su salvación. Por ejemplo, no tienen la confesión. Bueno, pues eso lo sabe Dios. Pero que en el caso de que se salvan por Jesucristo y no por la pertenencia a esa religión. Hablando en serio, de verdad, ¿es un camino hacia Dios, por ejemplo, el satanismo? Porque ya está considerado en algunos países, en Estados Unidos, una religión. ¿Podemos decir que es un camino hacia Dios? ¿En serio lo podemos decir? ¿Es un camino hacia Dios? Una religión que justifica, que apoya, incluso que alienta las matanzas de inocentes con actos terroristas, la persecución violenta y sangrienta a los que no son de su religión. Ahí tenemos el caso de África.
o que tiene a las mujeres como si fueran personas de segunda categoría, ¿de verdad es un camino hacia Dios? ¿Es un camino hacia Dios religiones que todavía quizá tengan alguna presencia, como las antiguas que exigían sacrificios humanos para contentar a sus dioses? ¿Podemos decir en serio, honestamente, que son un camino hacia Dios? La Iglesia dice que solo en la Iglesia católica subsisten todos los elementos para la salvación. Solo en la Iglesia católica está la plenitud de la revelación. Esta es la doctrina de la Iglesia. Solo en la Iglesia católica está la plenitud de la revelación y subsisten todos los elementos necesarios para ayudar a la persona a alcanzar la vida eterna. Si esto es así, podemos decir que es igual pertenecer a la Iglesia católica que pertenecer a otra comunidad eclesial. Dominus Iesus niega que las iglesias protestantes, por ejemplo, sean iglesias, le llama comunidades eclesiales. La Iglesia ortodoxa sí es una iglesia, pero es un camino hacia Dios como la Iglesia católica, una religión donde se dice que basta la fe para salvarse y que no importa las obras que tengas, e incluso que ni siquiera haría falta el arrepentimiento por las malas obras. Un poco de seriedad con estas cosas. Además, ¿por qué nuestro Señor dice que solamente podemos ir al Padre a través de Él? Si se puede ir al Padre, a Dios, y Cristo es Dios también, a través de cualquiera, porque dice Jesús que solo se puede ir al Padre a través de Él. ¿Y por qué manda a los apóstoles a que evangelicen? ¿Por qué los martirios de los apóstoles? Si daba igual una religión que otra, si daba igual adorar a Júpiter, a Venus, o adorar a el dios de los fenicios que exigía sacrificios humanos, o los otros que había entonces, porque el Señor les manda a bautizar. El que crea y se bautice se salvará, y el que no será condenado. Podemos interpretarlo, debemos interpretarlo, pero ahí está la palabra del Señor y ahí está lo que hace la Iglesia desde el primer momento: misionar, evangelizar, no hacer proselitismo comprando a base de dádivas la conversión o obligando con el miedo a la conversión. Eso no está, y si alguna vez se ha hecho, está mal hecho, sino evangelizando. Pienso, por ejemplo, en los mártires jesuitas. San Pablo Miki en Japón, San Isaac Jogues en Canadá. Pienso en San Francisco Javier, patrono de los misioneros. Hay que leer la carta de San Francisco Javier desde el fondo de Asia a San Ignacio de Loyola, donde le dice que tanto que están perdiendo el tiempo en la Sorbona, mientras allí muchos se condenan porque no pueden ser bautizados. Claro, era otra época, era otra mentalidad. El Papa ha estado en Papúa Nueva Guinea, más del 30% son católicos. ¿Y por qué son católicos en Papúa Nueva Guinea? Porque ha habido misioneros que han ido allí, que han arriesgado su vida, y algunos han muerto porque eran tribus muy belicosas, y aún quedan algunas de esas. Y algunos han muerto por llevarles el nombre de Cristo. Pero si daba igual, ¿para qué misionar? ¿Para qué ir a toda América, a África, a Asia? ¿Para qué salieron de Jerusalén los apóstoles? Cuando se ha encontrado el Papa con miles de católicos, decenas de miles, en la capital de Timor Oriental, es porque ahí ha habido unos valientes misioneros portugueses, entre otros, que han evangelizado. Luego entonces, no da todo igual.
Repito, la enseñanza de la Iglesia es muy clara. ¿Se puede salvar una persona que pertenece a otra religión? Déjale a Dios que haga de Dios. Déjale a Dios que juzgue a esa persona. Pero si se salva, no será por la pertenencia a esa religión, sino en virtud de los méritos de la sangre derramada de Cristo. Primer punto conflictivo que creo que hay que aclarar y que haría bien la autoridad competente de aclarar, porque una vez más lo digo con gran dolor, hay mucha gente que está sufriendo mucho, de verdad. Quizá no les importe, a mí me importa. Hay mucha gente que está sufriendo mucho con esta confusión. Y alguien tiene que decir, en nombre de esa gente sencilla, alguien tiene que decir cómo son las cosas. Y alguien tiene que defender a esos sencillos que se encuentran muy confundidos. Pero luego ha habido otro asunto, y este ha tenido lugar en el avión de regreso a Roma. Preguntado por los periodistas sobre la campaña electoral en Estados Unidos, el Papa ha dicho que la señora Harris es una señora absolutamente abortista. Efectivamente es así. Y está a favor, y hay que decirlo, sé que a muchos católicos norteamericanos esto no les gusta escucharlo, pero es la pura realidad. Esta señora está abiertamente a favor del aborto hasta los 9 meses, e incluso cuando ya la cabeza del niño ha salido fuera, está a favor de que, si la mamá así lo decide, le claven un punzón en la cabeza y lo maten, y después, naturalmente, queda el cuerpecito para el negocio. Esta es la realidad. Y el Papa dice, esto no se puede hacer. ¿Cómo se puede votar a una persona así? Lo ha dicho el Papa claramente. Pero también ha dicho, por otro lado, el señor Trump está en contra de la llegada de los emigrantes. Y dice el Papa, y eso es un pecado grave, son palabras suyas, es un pecado grave rechazar a los emigrantes. En más de una ocasión, el propio Papa ha dicho que cada país tiene el derecho de poner unas leyes migratorias y ha pedido que esas leyes sean lo más generosas posibles. Ningún país del mundo, ninguno, empezando por el Vaticano, puede abrir absolutamente sus fronteras, sino que tiene que tener unos controles. Bueno, eso ha reconocido el Papa en otras ocasiones. Ahora dice que rechazar la inmigración es un pecado grave. Seguramente también esta frase hay que matizarla. No me extrañaría que pronto lo matizaran. Además, repito, hay que entenderla en función de lo que él mismo ha dicho en el pasado. Cada país tiene derecho a poner unas leyes de migración, aunque pide que esas leyes sean generosas. Vale. Dice, palabras del Papa en el avión, ninguno de los dos, Harris, Trump, son buenos. Una está absolutamente a favor del aborto y el otro rechaza la inmigración. No sé si también absolutamente. Bueno, dice el Papa, ninguno de los dos es bueno, y él mismo dice, hay que votar al mal menor. ¿Qué significa? Prohibir que un emigrante entre en Estados Unidos de forma ilegal puede perjudicar a ese emigrante que busca seguridad o salir de una situación económica grave. Puede perjudicarle. Posiblemente es así. Aparte de si Estados Unidos tiene derecho o no, como cualquier otro país, como España, como Francia, como Alemania, como Argentina, cualquier país tiene esos derechos de decir, vamos a poner unos cupos migratorios o lo que sea. Pero prohibir que ese migrante que busca mejorar su vida entre, perjudica a ese migrante. No entro ahora si tiene derecho el país o no a prohibírselo, digo que le perjudica, ¿de acuerdo? ¿Y matar? ¿Matar a un niño? ¿Es igual prohibir al emigrante que mejore su vida que matar al niño? Si prohibir al emigrante que entre en el país para mejorar su vida es grave,
Matar es muchísimo peor. Hacer que el emigrante que ha entrado ilegalmente regrese a su país podrá ser considerado, es posible que el Papa así lo crea, un pecado grave. Pero no le han matado. Mientras que matar es muchísimo peor. Para mí, ¿esto qué significa? Si el Papa dice que hay que votar al mal menor y yo me encuentro en una balanza restricciones para la inmigración ilegal y en otra balanza el asesinato de los inocentes, ¿cuál es el mal menor? ¿Que una persona regrese a su país porque ha entrado ilegal o que se le impida entrar para mejorar su situación económica? Para el Papa esto está mal. Bien, es su opinión. Para el Papa esto está mal. Pero la otra balanza está matar a un inocente. ¿Cuál es el mal menor? Con la lógica en la mano y teniendo en cuenta las palabras del Papa, el Papa acaba de hacer, es mi opinión, es mi impresión, el Papa acaba de hacer publicidad a favor de Trump y acaba de pedir a los católicos que voten el mal menor. Y es un mal muchísimo mayor matar a un inocente que hacer que una persona no entre en un país o devolverla al país de origen porque entró ilegalmente. Matar es lo peor, porque el otro no tendrá trabajo, pero tiene vida. En cambio, al otro le han matado y además es un bebé inocente que no tiene culpa ninguna. Recemos, recemos. Porque la situación de la Iglesia es tan compleja y repito, hay tantos que están sufriendo. Recemos. Y recemos por el Papa. Es el vicario de Cristo. Recemos por el Papa. Su misión es muy importante. Y es tan importante que precisamente situaciones como estas nos demuestran la importancia de su misión. Recemos por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.